Estaba silenciada, extrañaba Ahí estos está. problemas de Meet. Ahí está. 11 horas, 11 minutos en la ciudad de Buenos Aires y lo tenemos a Patricio, acá, Patricio Abdala, que nos va a estar contando un poquito de, como siempre, toda la información de Medio Oriente. Contanos, Patricio, hay noticias buenas, malas, hay un cese de fuego, contanos. Hola Natalie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia, toda la gente de Punto Cero. Eh, bueno, vamos a relacionar un poquito la muerte del Papa, ¿no? Con lo que pasa en Medio Oriente, que no escapa, ¿no? A los hechos de todo lo que está pasando, a todo el conflicto que viene pasando en Gaza. Recordemos y hacemos un poquito de memoria. El Papa en el 2014 visitó por primera vez Jordania, estuvo en Amán, hizo una visita donde fue multitudinario, obviamente mucha gente de toda la región, inclusive argentinos estuvieron visitando al Papa allá en Jordania. De hecho, yo estuve ahí, así que también pude ver esa visita, que era algo como histórico también, ¿no? Para toda la región, porque hacía mucho tiempo que un papa no iba, después de la muerte de Juan Pablo II. Y a partir de ahí, bueno, como este papa novedoso, ¿no? Este papa que venía a revolucionar un poquito todo lo que era los vínculos que tenían con distintas, digamos, otras ramas de las religiones, sobre todo con el Islam, sobre todo con los ortodoxos. Bueno, hizo mucho acercamiento con este tipo de líderes religiosos de los que recién te nombraba. Y obviamente también mandaba mensajes de paz sobre toda la región, sobre todo lo que es el Líbano, uno de los pocos países de Medio Oriente con una gran presencia de católicos, así como también lo que sucedió en Siria durante casi 10 años, donde los pueblos católicos, los poquitos pueblos católicos que quedaban en Siria fueron casi destruidos, avasallados por todas estas organizaciones terroristas. Y obviamente el Papa Francisco siempre hizo un hincapié a pedir para que, nada, bueno, obviamente de alguna forma se mantenga viva la llama de lo que son los católicos dentro del Medio Oriente, ¿no? Y en este último periodo, sobre todo en la guerra con Gaza, la guerra entre lo que pasó a partir del 7 de octubre, bueno, obviamente el Papa hizo digamos, hizo como un pedido explícito, sobre todo a Israel cuando empezaba. Primero que hizo un pedido siempre por los rehenes, obviamente que vuelvan con sanos y salvos a Israel, pero también empezó a hacer como algunos pedidos que a Israel precisamente no le gustaban, que era esto de contar las bombas que caían sobre los chicos, los colegios, bueno, un poco lo que pasó y lo que pasa en Gaza, ¿no? Estos ataques que se daban indiscriminados a ciertos sectores y sobre todo el ataque a las pocas iglesias que sí hay en Gaza. Tres de ellas fueron destruidas, totalmente destruidas, y obviamente es población católica dentro de Gaza, que tampoco tenía como digamos, no tenía nada que ver en este conflicto, ¿no? No tenía nada que ver con lo que era Hamas y no tenía nada que ver con lo que es, digamos, esta lucha contra el terrorismo. Pero bueno, el Papa hizo algunas palabras y menciones a estos, digamos, estas personas, de estos líderes religiosos dentro de Gaza, y eso mucho a Israel no le gustó. De hecho, en las últimas horas se ha hablado de que la embajada o algunas de las embajadas de Israel habían hecho como algún mensaje en conmemoración al Papa y se les pidió que bajara ese mensaje, por lo que finalmente no hubo como algún mensaje así, digamos, refiriéndose a la muerte de él. Pero bueno, veremos si también en los funerales que va a haber entre hoy y mañana en el Vaticano aparece algún líder o alguna figura de nombre del Estado de Israel, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa por un lado. También recordar que el Papa, esto se ha nombrado en muchos lugares, en todos los medios, el Papa mantenía un diálogo casi constante en los últimos tiempos con algunos de los curas de estas iglesias católicas que quedaban dentro de Gaza, sobre todo para ver cómo estaban, cómo de alguna forma sobrevivían y sobreviven a esto que está pasando ahí, ¿no? Eh, Eso por un lado, y obviamente a contramano de lo que pasaba con el Papa,
sigue toda esta avanzada militar sobre las distintas regiones dentro de Gaza, obviamente el ejército israelí que sigue avanzando y bombardeando obviamente distintos puntos dentro de Gaza. Sí, obviamente ya ni hablamos de la cantidad de número de muertos que hay en Gaza, que es tremendo, digo, es como hablar ya básicamente de eso, simplemente son números, ¿no? Porque todo el horror y lo que se ve en las imágenes que provienen desde Gaza son lamentables. Pero bueno, también no hay como un brazo a torcer del lado de Hamás por parte de decir, bueno, entregamos a los rehenes, abrimos, si bien habíamos hablado la última vez que había como algún tipo de inicio de negociaciones, parece que está todo ahí como medio está empantanado, ¿no? Está como estancado, y una de las cosas que sí salió a decir es la autoridad palestina, Abu Abbas, ¿no? Que es el líder de esta autoridad, que es el que está en Cisjordania, digamos, ¿no? Que fue como, bueno, le instó a Hamás como a decir, che, bueno, ya está, listo, terminemos con esto, entreguen a los rehenes y hablemos un poco de cómo seguir con la situación en Gaza. Digamos que el fin, por un lado, tanto de creo que la autoridad palestina es por un lado de debilitar y que se vaya jamás de Gaza, pero también de que el ejército israelí se retire de la zona y poder reconstruir de alguna manera todo este territorio, que según estiman los especialistas, este territorio va a tardar por lo menos 10, 15 años en reconstruirse de una manera, no sé cómo, porque es puro escombro en todos lados, ¿no? Ya no queda nada, tanto que hay guerras y continuamente lo han destruido. Sí, sí, tal cual. De hecho, es todo el tiempo como que uno dice, bueno, ¿y ahora dónde se bombardea? ¿Dónde se refugia la gente? Sí, quedan como algunas áreas, ¿no? Todavía donde hay Unos edificios recovecos. residenciales, ¿no? Pero, digamos, ya es poco, es mucho menos y bueno, lamentablemente los que están en riesgo son todos los chicos, las personas más grandes, adultas, que tampoco tienen alimento casi, ¿no? Porque si bien la ayuda humanitaria por tierra no siguió ingresando, bueno, por aire tampoco parece ser en los últimos tiempos, pero bueno, es como que queda ahí lo que está, ¿no? Entonces habrá que ver cuánto aguanta también la población y cómo sobreviven, ¿no? Porque casi todos los hospitales que habían en Gaza están digamos, Estallados. ya ni siquiera existen algunos, y los poquitos o lo poquito que queda bueno, es lamentable y es una situación, digamos, imperativamente de Muy emergencia precarios. Sí. y que está en estado crítico de todo, ¿no? Porque ya los médicos operan, obviamente ni hablar de anestesia, ni hablar de cosas básicas que necesitan las personas ahí cuando sufren algún tipo de herida. Así que uno puede ver las imágenes, esta es como una guerra donde dicen que es la guerra que podemos ver todos a través de las redes sociales, ¿no? A lo mismo que pasa con Rusia y Ucrania, como para ver un poquito, ¿no? Las realidades de las dos guerras que en este momento están sucediendo en este mundo. Pero bueno, lo único que puedo decir es, seguimos esperando a ver cómo se continúan las negociaciones. Siempre los mediadores del lado de Qatar, Israel y Egipto, digo que son como las partes que están ahí mediando, siempre tratan de sentarse en una mesa de diálogo, pero no vemos algo algo en concreto en estos días, no lo hemos visto. Así que bueno, habrá que esperar a ver si en esta próxima semana que viene tenemos alguna novedad, ¿no? Pero bueno, definitivamente el tema de la semana de la muerte del Papa Francisco ha tenido su peso en esto. Veremos el nuevo Papa si tiene en su agenda tener Sí, a Gaza. de hecho también sumar que la población de Gaza, no, bueno, también se habló, perdón, ahora que me estoy Sí, acordando, sí. también se habló de algún tipo de mensaje de Hamas agradeciendo al Papa, pero la verdad yo lo desconozco, pero se surgió ese mensaje como en algún lado, en algún informativo, ¿viste? Y nada, sí se sabe que la gente en Gaza como que agradeció la gestión por lo menos del Papa de por lo menos intentar frenar esto, pero bueno, veremos qué pasa con la nueva elección del nuevo Papa y ahí veremos
también qué posición geopolítica toma en este conflicto, ¿no? Bueno, Patricio, te voy cerrando que tenemos dos bloques Dale, más que Natalia. tenemos que hacerlos entrar. Patricio Olivera Abdala con toda la información de Medio Muchas gracias a Oriente. vos. Gracias. Nosotros vamos a seguir 11 y 21 minutos, nos vamos a ver una pequeña tandita, si la producción me da el ok. Y después volvemos, tenemos una nota con Orlando y ya van a ver, les vamos a contar más. Y después más deporte también. Así que ya volvemos, quédense en el noticiero. Hola, y estoy a cargo de la columna de política y actualidad del noticiero los días viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. El tema que elegí para hoy es el reclamo de paritarias que se inició hace algunos días por parte de los sindicatos. En esta columna voy a intentar informarte brevemente acerca de 3 cuestiones. Primero, ¿qué está pasando entre el gobierno y los sindicatos? Segundo, ¿por qué si los salarios están altos en dólares el poder de compra sigue cayendo? Y tercero, ¿qué sucede con la reforma laboral? En primer lugar, respecto de qué está sucediendo entre el gobierno y los sindicatos, hay que decir que el Ejecutivo firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y desde ese momento sus posiciones respecto de las paritarias se han endurecido cada vez más. Desde Casa Rosada no quieren saber nada con los aumentos por fuera de lo ya pactado, bajo el argumento de que esto podría alimentar la inflación. De hecho, es que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostiene que los salarios se han robustecido gracias al nuevo valor del dólar, pero desde el lado sindical esta explicación no convence a nadie. Por ejemplo, fue Armando Cavalieri, secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, quien dijo: tengo 50 años de paritarias, sé lo que es acordar, pero ahora es el gobierno quien está poniendo el precio del salario. De este modo, advirtió mientras que los precios suben todos los días con remarcaciones incluso en supermercados, los salarios vienen perdiendo. A su vez, también señaló que hay una caída del 3.2% en el poder de compra en el primer trimestre de 2025, con una inflación acumulada del 8.3% frente a una suba salarial mínima del 5.1%. También se sumó a las declaraciones Hugo Moyano, quien denunció que, si se mantiene la tendencia inflacionaria, el deterioro salarial acumulado entre marzo y mayo podría llegar a niveles inaceptables. Pero esto no es lo único. Otros sindicatos, en este caso del Estado, como sindicatos de empleados estatales, como UPCN y ATE, también elevaron quejas similares. De hecho, es que Rodolfo Aguiar, titular de ATE, dijo: hoy no alcanza ni para un tanque de nafta ni para media factura de luz. Ahora, yendo al segundo punto. ¿Por qué si los salarios están altos en dólares el poder de compra sigue cayendo? Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que los salarios reales estén en su punto más alto desde 2018, un informe del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín permite echar luz y complejizar el análisis, ya que demuestra que este crecimiento no se debe a mejores sueldos básicos, sino a que la gente trabaja más horas. Es decir, que si los trabajadores ganan más plata es porque están trabajando más horas. El informe muestra que el salario total creció un 7%, pero el salario por hora solo aumentó un 2%. El resto son horas extra. Y las horas extra, como sabemos, no representan un ingreso estable. De hecho, son lo primero que se recorta cuando baja la actividad. Además, otro dato es que el empleo aún está un 2.3% debajo de los niveles previos a la asunción de Milei. En resumen, lo que se demuestra en este estudio es que las empresas, en vez de contratar nuevos empleados, extienden los turnos laborales de los que ya tienen. En paralelo, las paritarias corren con desventaja, ya que de las 23 paritarias firmadas entre enero y marzo, solo 2 paritarias pudieron superar la inflación del trimestre. Por último, ¿qué sucede con la reforma laboral? Este, como sabemos, es otro de los temas más relevantes para los sindicatos, ya que la reforma laboral es ampliamente promovida desde el oficialismo y ha formado parte de la ley Bases.
Esta, según indican los funcionarios del gobierno, apunta a modernizar el régimen laboral y a poder acompañar una economía ordenada y en crecimiento. Pero los gremios, en este caso, lo que ven es un claro intento de debilitar los derechos históricos de los trabajadores, fomentar su inestabilidad y recortar sus salarios. La CGT ya se movilizó el 10 de abril con un paro general y organiza otra marcha para el 30 de abril con motivo en el Día del Trabajador. Ahora queda ver cuál será su plan de lucha y qué medidas piensa tomar respecto de los 3 puntos que mencioné antes. Bueno, hasta acá llegó todo por hoy. Mi nombre es Paloma y si quieren seguir escuchando sobre política y actualidad, me encuentro todos los viernes entre las 10 y las 12 en el noticiero. Les mando un saludo y espero que tengan un lindo fin de semana.